Gloria a Dios. Su Gloria palabra. Gloria al Señor. Dios le bendiga, pueblo amado del Señor. Dios le Dios le bendiga bendiga más. más. Santo. Santo. Sea Sea egoísta egoísta en las en cosas las cosas espirituales, espirituales, no en las no en las materiales. materiales. ¿Cuántos están ¿Cuántos aquí? están aquí? Sea Sea egoísta egoísta en las en cosas las cosas celestiales, celestiales, espirituales, espirituales, pero no en las pero no en las materiales. materiales. Amén. Amén. Uno Uno nunca nunca debe debe estar estar conforme conforme con las con las cosas cosas del Señor. del Señor. Debe Debe querer querer más cada más día. cada día. Lo Lo felicito en esta felicito en noche esta por noche estar por aquí. estar aquí. Son de los Son valientes, de los tenemos un valientes, gran tenemos pueblo. un gran pueblo. Ha vencido. Ha vencido. Estar Está en en esta esta noche noche aquí, aquí será será bendecido bendecido por por la la palabra. palabra. ¿Cuánto lo creen? Es muy importante entender que cuando determinamos, tomamos la decisión de llegar al de templo, llegar al templo, poner atención, poner atención, que hay una que hay palabra una palabra para cada uno de para nosotros. cada uno de nosotros. Le damos la Le damos la bienvenida bienvenida a esta pareja a esta joven pareja joven que viene primera que viene vez. primera vez. Imagino que le invitó. ¿Quién la invitó a ellos? Santo, un evangelista. Declaramos que va a evangelizar, Trae las almas a la traer casa las de Dios. almas a la Muy casa de Dios. importante. Muy importante. Quiero darle un Quiero darle saludo un saludo ya a ya todos los a todos nuestros pastores que nos pastores miran que nos cada miran servicio cada desde servicio en Cuba, Cuba, México, República México, República Dominicana. Dominicana. Bendecimos de gran manera en Bendecimos en el gran nombre del manera en Señor. el nombre del Señor. Quiero que se ponga Quiero de que se pies. ponga de pies. Vaya Vaya conmigo conmigo al de libro Mateo, de Mateo, en el en capítulo el 7. capítulo 7. Vamos a leer Vamos allí a un leer verso. allí un verso. Si no hay una, Si no hay una, si hay una Biblia si hay extra, una por ahí se Biblia me la extra puede por ahí, se pasar me a la puede Mario. Si pasar no a tiene Mario. Si no Jolén en la tiene Jolén en misma, la ok, misma, perfecto. ok, perfecto. Los dos lo comparten. Los dos lo Compartimos los comparten versos. un solo verso. Mateo capítulo Mateo 7, capítulo verso 7, verso 21. 21. Cuando todos lo Cuando tengan, todos lo tengan, pueden pueden decir decir amén, amén, pero un amén pero un amén resucitado. resucitado. Salió Aleluya. de la tumba. Salió de la tumba rápido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá, Ajá. amén, Amén, amén. amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mateo Mateo 7:21 7, vamos a leer 21 la vamos a leer la poderosa poderosa y y bendita bendita palabra de palabra Dios. de Dios. No palabra de No hombre, palabra de palabra hombre, de Dios. palabra de Dios. Vamos a leer en el Vamos a nombre leer del en el Padre, nombre del del Hijo y del Padre, del Hijo y Espíritu del Santo. Espíritu Santo. No todo No aquel que todo me aquel que me dice, dice, Señor, 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 entrará entrará en el reino en de el los reino de los cielos, cielos, sino el que sino hace el la que hace la voluntad de mi voluntad de Padre, mi que Padre está que está en los cielos. en los Oremos. cielos. Padre, Oremos. gracias Padre, te damos gracias te damos en esta hora, en Señor. esta hora, Señor. Nos rendimos Nos ante el rendimos trono de ante la el gracia, trono de la gracia, reconociendo reconociendo que nada que somos nada sin ti somos sin ti y nada y podemos nada hacer sin podemos ti, hacer Señor. sin ti, Señor. Te damos Te gracias, damos Padre, por gracias, tu amor Padre, y por tu amor y misericordia, misericordia. porque cuando Porque estábamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos rescataste y nos diste vida eterna, Señor, por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, Señor, tú me has dado esta palabra y la traigo a tu pueblo, declarando, Señor, que nuestros oídos espirituales se abren y nuestros corazones estarán receptivos para recibirla, Señor. Ato todos los poderíos de la tiniebla que quieran robarse la bendición de esta enseñanza. Todo obstáculo, Señor. Todo poder antagónico que se levante contra la enseñanza de tu palabra, lo atamos y lo declaramos inoperante en esta hora. Declaro libertad de espíritu, Señor. Y vamos a recibir esta palabra, Señor, con amor, dispuesto a escucharla y a aplicarla, Señor. Que sea de bendición a nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos edifica. Tu palabra nos bendice. Tu palabra nos cambia y nos transforma, Señor. Porque es una palabra de poder. Es una palabra viva y eficaz. Más cortante que una espada de doble filo. Declaro, Señor, que esta palabra ha de producir fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros aquí presente y en aquellos que están a través de las redes, mirando el servicio, escuchando. Declaro que será de bendición para cada uno de ellos.
En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo del Señor dice, pueden sentarse, amados hermanos. Yo estoy que tiemblo en esta presencia del Señor. Esta palabra es una palabra que me bendijo y quiero que le bendiga a usted. Porque no queremos estar en la iglesia o decir que yo soy cristiano y viviendo una vida engañada. ¿Cuántos están aquí? Y durante este estudio de la palabra, me recordé la estadística de los exegetas, de aquellos doctores, teólogos de la palabra de Dios, que la escudriñan, la estudian, y vinieron con una estadística sobre el pueblo cristiano, que dijeron hace muchos años que si Cristo venía por su iglesia, a levantar su iglesia en el rapto de la iglesia, se levantaría un 15 o un 20% nada más de la iglesia. Y durante este estudio que yo estaba preparando, analicé, porque se trata de entender el por qué muchos cristianos viven una vida realmente diferente a la palabra de Dios. Y yo quiero darte un consejo. Determina en tu corazón vivir una vida de obediencia a Dios. Una vida de santidad ante Dios. Y me puse a analizar y orándole al Señor, miraba la condición de la iglesia y entendí el por qué muchos cristianos solamente de boca aman a Dios, pero no de corazón. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y hoy vamos a entender y el por qué sucede eso. Mire esta palabra que hemos leído. Dios no quiere que tú vivas una vida engañada. Dios quiere que tú vivas una vida verdadera, genuina y auténtica, agradándole a Él en todo tiempo. Esta palabra, muchos predicadores predican y enseñan sobre ella. Cuando aquí dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, oiga, escuche esto, entrará en el reino de los cielos. No es porque tú digas Señor, Señor, que tú vas a ir al cielo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta palabra deja claro quién es que entrará a los cielos, al reino de los cielos. No es porque tú digas yo amo a Dios. No es porque tú digas yo alabo a Dios. No es porque tú digas Jesús es mi Señor. No. Eso no te lleva al cielo. Te voy a dar hoy exactamente qué es lo que te lleva al cielo. Porque tú puedes estar en la iglesia y vivir una vida engañada a la realidad de un cristiano. Puede cantar, puede predicar, puede danzar como un ángel, puede evangelizar, pero eso no te lleva al cielo. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Por eso esta palabra, cuando el Espíritu Santo me la puso en el corazón, yo le dije, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de tu pueblo. Para que así las cadenas, las ataduras que el diablo ha puesto en muchos cristianos sean rotas. Y voy a hablar, debemos, ese es el título, obedecer a Dios. No es una opción, es una obligación del pueblo de Dios obedecer a Dios. Y vamos a hablar sobre ese tema de la obediencia. Amén, hermano. Sé que están atentos, están pendientes. Y le agradezco su atención. Porque Dios quiere hablarnos en esta noche. Por medio de su palabra. Para derrumbar muchos muros. Que muchos cristianos tienen en su vida. Eso es claro.
Es vital entender esta palabra. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Quiero que ponga con atención y espero en el Señor que al salir de este lugar en esta noche, tú salgas convencido de la realidad de esta palabra. Basta ya que el cristiano camine engañado por el enemigo. Debemos obedecer a Dios. Porque hay muchos que caminan en desobediencia y vienen a la iglesia y cantan al Señor, leen la Biblia, le sirven a Dios, pero no le obedecen a Dios. Hay muchas almas nuevas aquí y yo me alegro que estén escuchando esta palabra, porque es necesario que aún lo nuevo y lo que tienen muchos años en el Señor hagan una decisión con determinación de obedecer a Dios. Sabemos que la obediencia es cumplir un mandato. Obedecer. Por ejemplo, todos sabemos lo que es obedecer, pero no todos obedecemos. Pero sí sabemos qué es obedecer. Suponiendo tú vas al trabajo y tú debes obedecer, hacer lo que se te dice. Tienes que obedecer. O si no, te sacan del trabajo. Y allí tú haces lo que se te dice que tienes que hacer. Y tú lo haces. Tú no puedes llegar a un trabajo y hacer lo que te dé la gana. Y que te digan, tú vas a hacer esto y tú digas, yo no lo hago. You fire. Está despedido. No hay trabajo. Porque exige que tú obedezcas lo que se te dice que va a hacer. ¿Cuántos están aquí en esta hora? La obediencia a Dios es cumplir con los mandamientos y la palabra de Dios. Amén, hermano. El ser obediente es la mayor prueba de nuestro amor a Dios. ¿Cuántos están aquí? Escucha eso lo que te digo. La mayor prueba de que amamos a Dios es que le obedecemos. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, verso 23. Vamos allí para que vean lo que dice el Señor hablándole a su discípulo. Mire, el 21 y el 23. Vamos a leerlo. Esta palabra viene de los labios de nuestro Salvador Jesucristo. Juan 14, 21 y 23. Solamente estos dos versos quiero que lean. El 21 y el 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Guardar significa obedecer. Ese es el que me ama. Tu boca puede decir lo que tú quieras, expresar lo que tú quieras. Pero si en ti no hay obediencia, en tu corazón de obedecer la palabra de Dios, tú estás perdiendo el tiempo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Satanás te va a comer, te va a devorar. Porque cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, realmente nosotros andamos sin temor de Dios. Y cuando andamos sin temor de Dios, se nos es fácil pecar contra Dios. ¿Cuántos están aquí? Y dice, y que lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será que amado por mi Padre. Y el 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está la evidencia. Aquí no es cuestión de hablar que tú eres cristiano, que viene a la iglesia los 7 días a la semana, que tú oras, que tú cantas.
¿De qué te sirve si tú no obedeces la palabra de Dios? ¿Cuántos están aquí? Hello. Quiero decirle que esta palabra que el Señor me dio, mira, te va a bendecir en esta noche si tú decides obedecerla. Es triste ver cristianos que se hartan la boca de decir yo predico, yo canto, yo danzo, yo hago esto ahí, pero no obedecen a Dios. You waste your time. Tú estás perdiendo tu tiempo. Y estos son tiempos donde la iglesia, el pueblo de Dios no puede estar perdiendo el tiempo. No puede estar jugando a la iglesia. Conviértete de corazón. Comienza a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? A su nombre. Y dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es lo que hace Dios cuando se le obedece la palabra. Viene a morar en nosotros. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Así que, ya que al cumplir sus mandamientos, demostramos que creemos en él. Cuando nosotros obedecemos, demostramos que creemos en él. Amén, hermano. Aleluya. Y que vivimos nuestra vida siguiendo su voluntad. Hoy en día es muy difícil ver un cristiano haciendo la voluntad de Dios. Aleluya, su nombre. Muchos hermanos rechazan hacer la voluntad de Dios. La rechazan, no quieren hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y por eso están en la condición que se encuentran hoy. Aleluya. No creen en hacer la voluntad de Dios. Por eso es que usted puede ver la condición del pueblo. Rebelde, indiferente, apático. Porque no obedece la palabra de Dios. Y vamos a ver la bendición que trae obedecer la palabra de Dios. Amén, hermano. Aleluya. Por eso que cuando la persona, cuando el cristiano, escúcheme bien, listen carefully with this word. Escucha bien esta palabra. Cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, caemos en pecado. Caemos en pecado. Amén, hermano. Y es lo más grave que es la desobediencia a Dios. A mí nadie me convence con palabras. Jesucristo dijo, por sus frutos los que conoceréis. Esto no es de palabrería. A su nombre. Cuando obedecemos a Dios y cumplimos su palabra, glorificamos a Dios. Amén, hermano. Y nos convertimos en sus siervos. Solamente tú te puedes llamar siervo de Dios cuando obedeces su palabra. De lo contrario, tú no eres siervo de Dios. Entonces, pastor, ¿qué significa la palabra siervo? Esto no significa que tú eres un esclavo, tú eres un siervo, uno que sirve a Dios, uno que se ha entregado a servirle a Dios. Que un siervo es aquel que no se pertenece a sí mismo, porque fue comprado y pertenece a su Señor. Fue comprado con sangre. Tú y yo hemos sido comprados con sangre. No nos pertenecemos, pertenecemos a nuestro Señor y no podemos hacer lo que le da la gana. Tenemos que hacer la palabra de Dios. Y Kamanda Rabashama. No viva una vida engañada. No la viva. Porque va para el infierno estando en la iglesia. Si tú no cumples la palabra de Dios, tú te vas a quemar por toda la eternidad. Así que sé sabio, toma la mejor decisión de obedecer la palabra de Dios. Para que no te pierdas tanto en la iglesia. Porque el que más sufre en el infierno es aquel que venía a la iglesia y se perdió. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Es necesario que que el pueblo escuche esta clase de palabra. Porque está dormido, el diablo lo tiene engañado y cree que con venir a la iglesia ya está cumpliendo. Tú cumples cuando obedeces la palabra de Dios.
Por eso le digo, cuando estudiaba esta palabra, el Espíritu Santo me redarguía, me decía, díselo al pueblo. Cuando tú vives en la obediencia a la palabra de Dios, tú no chismeas con nadie, tú no hablas mal de nadie, tú no hablas palabras deshonestas, tú eres una persona amable y amorosa. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios, tienes una actitud que ni siquiera muchas veces los incrédulos la tienen. Cuando tú realmente obedeces la palabra de Dios, tú vives lleno del amor de Dios. No te engañes. Don't be fool. Be real. Be a real Christian. Sea un cristiano real. Tú podrás engañar al hombre, pero a Dios no lo engaña. Muchos se hartan, yo soy esto, yo soy lo otro, y comienzan a hablar de los demás, comérselo vivo por la espalda. ¿Qué clase de vida cristiana es esa? Tú debes convertirte o debes ser liberado de ese espíritu de los infiernos. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Porque aunque tú no lo creas, es un espíritu, es un demonio que te ha influenciado, ha tomado tu mente y te hace actuar de esa manera, te hace hablar de esa manera, te hace caminar de esa manera. El cristiano debe distinguirse a lo lejos que es un cristiano. A su nombre. Dios es bueno. Así que somos siervos de Dios cuando hacemos la voluntad de Dios. Y no solamente eso, Dios recompensa nuestra obediencia. ¿Cuántos están aquí? Llenándonos de santidad y gloria en nuestra vida. Así que, si yo no soy obediente a la palabra de Dios, ¿de qué me sirve decir que soy un cristiano? No, de nada sirve. Por eso en estos días llegan tiempos difíciles donde la fe va a ser probada. A ver si tú eres verdadero cristiano o no. ¿Cuántos están aquí? Vale la pena ser obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? La obediencia transforma nuestros corazones y cambia el rumbo de nuestra vida. Lo voy a repetir de nuevo. La obediencia cambia y transforma corazones y cambia el rumbo de nuestra vida. La obediencia. ¿Cuántos lo creen? La obediencia. Si yo no obedezco la palabra de Dios, yo estoy mal delante del Señor. Y déjame decirle, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, siempre hay una puerta abierta para el diablo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Cuando tú obedeces la palabra de Dios, el amor de Dios va creciendo en ti. ¿Cuántos lo creen? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, ese amor que Dios derramó en nosotros va creciendo. Ya tú no eres una persona que ama a quien te cae bien. Tú amas a todo por igual, sin asesinar. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Ves? Ese amor, esa obediencia te lleva a crecer en el amor de Dios. La obediencia te aparta del pecado. Cuando alguien te va a hablar mal de alguien, tú dices un momento, hermano. Yo no quiero escuchar que tú vayas a criticar a un hermano. Por favor, no me contamine. Si tú tomas esa decisión, escuchen bien. Si un cristiano realmente toma la decisión de vivir una vida en obediencia a Dios, se va consagrando, se va santificando cada día más. Porque eso lo hace la palabra de Dios. Y va apartándote cada día más de lo que es el pecado. Tú como cristiano no puedes hablar de tu hermano, no puedes criticar, no puedes chismear, no puedes hacerle daño. Porque tú te estás abriendo una puerta al diablo y no lo sabes. Cuando viene a ver, tú estás atado y no te puedes ni mover. A su nombre. ¿Ves? No podemos. Tenemos que ser realmente hijos de Dios, obedientes a la palabra de Dios. Porque la Biblia es clara aquí. No porque me diga Señor, Señor, tú entrarás al reino de los cielos. Sino lo que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y qué hace la voluntad de Dios? Obedecer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está revelada su voluntad. Aleluya. Dios es bueno.
Lo malo somos nosotros. Pero gracias a Dios que lo bueno que tenemos nos los ha dado el Señor. Así que eso es lo que hace la palabra de Dios. La obediencia nos transforma. Pero ¿cómo hacer obediente a Dios? ¿Cómo saber qué pide Dios de nosotros? ¿Cómo podemos saber eso? Bien fácil. Dígale que estoy ocupado, sierva. Aleluya. Esas son preguntas interesantes que debemos que responder. Amén. Para poder comportarnos obedientemente frente a Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Para así conocer la ruta para alcanzar el reino de los cielos. Aleluya. La palabra de Dios nos revela cómo serle obediente y cumplir sus mandatos. ¿Sabe? Yo se lo he dicho al Señor. El deseo de un pastor es que la iglesia esté llena de lado a lado. Ese es el deseo. Pero yo cambié eso. Ese pensar. Si Dios llena su casa, gloria a Dios. Pero ¿sabe cuál es mi mayor deseo? El anhelo. Que si aquí hay 100 personas en Cristo Reina, el día que Cristo venga, todos seamos levantados. Que todos seamos levantados, que nadie se quede. Y esa es mi oración delante del Señor. Yo no quiero que ningún hermano aquí en Cristo Reina viva una vida engañada. La falta de obediencia me aleja de Dios. Amén, hermano. Así que, como le dije, son preguntas importantes. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? No solamente con orar y reconocer a Dios, sino que también debemos ser realmente obedientes a su palabra. Esa es la clave para tú ser salvo. Mira, Dios nos da la salvación por la fe en Jesucristo, pero no se queda ahí. Entramos en una gran responsabilidad ahora como cristianos, y es de obedecer la palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad. Tú y yo somos luz en medio de las tinieblas, pero no podemos dar luz si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. No podemos brillar. No podemos dar luz. Es solamente cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que suena un poco difícil, dura esta palabra, pero no es dura. Es cuestión que yo quiera obedecer a Dios, porque si yo digo que amo a Dios, debo obedecer su palabra. De lo contrario, yo estoy viviendo una vida engañada. Si muero o que venga Cristo, mira, yo me pierdo. Tan simple como eso. Entonces, si Dios nos ama tanto, ¿por qué no obedecer su palabra? Jesucristo lo dijo. Si me amáis, guardará mis mandamientos, mi palabra. ¿Tú amas a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Pero hay lucha para obedecerle la palabra. Entonces vamos a determinar obedecer a Dios. Vamos a poner todo de nuestra parte. Todo el esfuerzo. Porque el problema que hoy en día hay en el pueblo cristiano es que son engreídos. Creen que Dios debe someterse a ellos y no ellos a Dios. Cuando tú y yo obedecemos la palabra, como te dije, nuestra vida va siendo transformada y cambiada. Ya no somos la misma persona. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, aún los de afuera se dan dando cuenta que Dios está haciendo una obra en ti. Que Dios te está cambiando, que tú eres diferente, habla diferente. Hay cristianos que le salen sapo, culebra, lagartija, cucaracha por la boca cuando hablan. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, tienes cuidado aún para hablar. Tienes ese cuidado, ese temor a Dios, porque la palabra de Dios te da temor. Entonces tú te vuelves sabio en caminar delante del Señor. Porque la Biblia dice que el comienzo de la sabiduría de Dios es el temor a Dios. ¿Cuántos están aquí? Por eso que el Señor, cuando Dios le dice ahí, yo no quiero que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Le está hablando al pueblo de Dios.
Porque en el mismo pueblo de Dios hay muchos que se deben arrepentir. Mucho para que puedan ser salvos. O escuche bien eso. En el mismo pueblo de Dios hay muchos que se deben arrepentir. Porque quizás tú no pecas a la manera del mundo, pero peca contra Dios cuando tú destruyes a un hermano con tu lengua, cuando no está presente y te lo come vivo. Tú eres cuando nosotros nos prestamos para dañar a un hermano por la espalda, hablar mal de él, le estamos clavando un cuchillo por su espalda y él no lo ve. Y Dios no quiere eso, porque como le digo, quizás no pecamos a la manera del mundo, pero lo hacemos de otra manera. Hablar de nuestros hermanos, criticarlo, murmurarlo, hablar lo peor, desbaratarlo, desbaratar su testimonio muchas veces, enlodarlo, pisotearlo, porque no tenemos temor a Dios, porque no estamos en la obediencia de la palabra, y eso nos lleva a pecar. Se acabaron los amenes. Pero no se preocupe, yo le di al hermano Orlando un cassette que dice amén, amén, amén. Él lo tiene ahí, no lo ponga por ahora. ¿Sí? Es importante, amados hermanos. Tú no te puedes perder dentro de la iglesia, ni afuera. Dios quiere que tú guardes tu vida, que te prepares cada día más. Yo no sé si qué despertar va a tener el pueblo de Dios hoy en día mirando los tiempos como están, porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué te puede traer un despertar? ¿Qué va a hacer Dios con traer un despertar en ti para que reaccione? ¿Qué más puede hacer el Señor cuando está trayendo palabras que te hablan a tu vida, que te desnudan tu condición y tú no reaccionas? En una ocasión el Señor le dijo al pueblo de Israel, a los religiosos, cuando le hablaba la palabra, le dijo: yo no lo voy a juzgar a ustedes, mi palabra lo juzgará, porque después que tú escuchas la palabra de Dios, va una responsabilidad y darás cuenta a Dios por esa palabra. Así, mira a ver cómo están tus botas espirituales. Mira a ver cómo está tu vida. Estoy terminando la primera parte. Pero es necesario. Créeme, es necesario esta palabra. Porque hay muchas personas engañadas. Ellos se engañan ellos mismos. Así que cuando tú y yo decidimos obedecer esta palabra, nuestra vida va siendo cambiada. Va entrando en santidad. Va agradando más a Dios. Pero eso no se queda ahí. Vamos a ver el resultado de la obediencia de la palabra de Dios. Lo que Dios le dice al pueblo. Segunda parte de la próxima semana. Dios le bendiga.